Obra, Dios mío. Habla a mi necesidad. Yo me presento de todas estas. Tu victoria. Era necesaria la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Hay muchas preguntas que la gente tiene y son perdidas. La primera, por ejemplo, que la gente tenía era ¿cómo llegar a Dios? En la tradición nos enseñaron que había muchos caminos para llegar a Dios. Uno llegaba a Dios a través del apóstol Pablo, los devotos de San Pablo, los devotos de San Judas, los devotos de San Expedito. Sí, teníamos santos. ¿Quién era devoto de alguien más? De María, que aunque María está en el cielo, ayer lo hablaba por allá en otra iglesia que estuve, en el Magnificat dice María, pues en la Anunciación dice, engrandece mi alma y aún al Señor mi Salvador, reconociendo a Dios como su Salvador. María no es madre de Dios, María es madre de Jesús en su humanidad, porque Dios es desde la eternidad. María no es eterna, Él la creó, pero María es una mujer que vivió para Dios. Ojalá las mujeres vivieran, porque es un ejemplo. El Señor la usó para que en su vientre viniera el Salvador. Él no nació en María, Jesús existía en el principio. El principio de Jesús no es con María, el principio es antes. Él ya era creador cuando aparece María en escena. Pero el hombre busca caminos. No crea en el Evangelio y nos damos cuenta que el único camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el único camino de salvación. Amén. Ningún santo lo puede salvar a usted. Amén. Es más, en la ignorancia, como venimos del romanismo, cuando nos enseñan a creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, yo he escuchado gente que está no en el Señor y dice, no, yo creo que yo me voy a salvar, porque alguna vez fueron a una iglesia, porque la Biblia dice que en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y mi mamá como es cristiana, entonces yo voy a ser salvo. A mí me lo han dicho. No. La salvación es individual y cada uno debe de alcanzar la salvación, y ya hemos visto por el contexto bíblico que eso fue dado a un hombre diferente y cuando se le dijo la familia se salvó, pero no es una promesa bíblica. Es que es la promesa bíblica para todos los cristianos. ¿Dónde está como promesa bíblica? No lo es. Nosotros creemos y oramos a Dios, intercedemos por nuestra familia y Dios colocará formas de ser salvos, pero cada cual elige. Hay un momento de elegir caminar con Dios o no. Nosotros creemos, separados de los hermanos calvinistas, de que la salvación, Dios nos dio libre albedrío y nosotros sí elegimos en tomar la salvación. Los hermanos dicen que no, que ya Dios desde antes, pero realmente hay un concepto y un reto bíblico que hay que escoger el camino de salvación o no escogerlo. La gente en el mundo tiene cosas que les van a salvar. Algunos creen que les va a salvar, por ejemplo, los santos, otros creen que los van a salvar Mahoma, Buda, Krishna, porque dicen que son caminos. Es más, yo he escuchado de creyentes que dicen, hermano, llámelo Jehová, llámelo Buda, llámelo Krishna, es lo mismo. Deténgase. Yo no sé cuánto. Bueno, hay que conocer mucho la Biblia para leer otras cosas. Pero si yo he leído, por ejemplo, algo del Corán, y en el Corán, para alcanzar la salvación, hay un manejo, uno tiene que tener, porque son conceptos que ellos tienen acerca de la salvación, donde hay que hacer ciertas cosas para adquirirla y hay que agradar, en el caso de la creencia que ellos tienen y lo que aprendieron a través de Mahoma, que fue como decir nosotros en el Antiguo Testamento Moisés para con los judíos. Y está la otra posición que es la de Krishna y la reencarnación y todo eso. En la vida va a morir y se va a volver males para estar purificando hasta que usted llegue a alcanzar lo que es. No, hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Nos podemos adquirir la salvación de Dios. Hay otro concepto que es, no, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, entonces yo puedo adquirir la salvación. Es otro concepto y ese lo maneja más en la tradición. Manéjese bien, haga buenas obras y usted haciendo buenas obras va para ir al cielo. No, la Biblia nos muestra que no es suficiente hacer buenas obras para ser salvo. Entonces la pregunta es, ¿y si fuera así, entonces por qué tú
que morir Jesús, no tendría que haber muerto. Pero Él vino con un proceso, con un propósito, amén. Algunos dicen, hombre, pero si Dios es amor, ¿por qué entonces manda a la gente para el infierno? Eso sería ilógico. Dios es un papá, ¿y qué papá quiere en humano para los hijos? Nadie. Y Dios es un buen papá, entonces todos somos hijos de Dios. Oh, un momento, ¿cómo que todo? Mi abuela decía, todos son hijos de Dios. Y cuando por cualquier cosa algo pasó y un carro pasó y mató a esa persona, la abuela decía, ay, pobre cristiano. Y no, mamita, no era cristiano, era ateo. Porque se creía que si uno era humano y era cristiano, pues que cerca humanidad es cristiano. No, no. Cristo, el que ha sido transformado y ha cambiado su vida. Entonces, la única manera de salvarnos de siendo redimidos, no habla de obras, no habla de esas cosas, sino de redención. Hacer Dios a través de Cristo, y nos redime cuando hay una limpieza en lo que nosotros tenemos y cuando los pecados y las maldades como humanos que tenemos han sido expiadas. Miren qué importante para que nosotros entender esto y ver que tiene que haber un balance entre lo que es la justicia de Dios y la misericordia. La justicia, ojalá y la justicia humana fuera como la de Dios. La justicia debe funcionar así. En teoría, la justicia es esto: el que comete, viola la ley, debe de pagar la infracción hacia la ley. Entonces una persona infringe la ley y tiene que pagar la infracción de la ley. Eso es una ley. A veces en nuestros países los de corbata, la corbata les da ese poder de pasar por encima de las leyes, entre comillas. Eso no es cierto. Ya eso ya se va a llamar corrupción. Pero como Dios es un Dios justo y a Dios nadie lo soborna, ni siquiera pactando con $50, ni 100, ni $1000. Uno ha visto que la gente paga y pacta y vive como vive y cree que Dios les va a recompensar sabiendo que están alejados de Dios. ¡Falso! O sea, a Dios no se puede comprar, a Dios no se soborna. Un cantante colombiano que muy conocido, si usted en la costa habla mal de él, a usted lo lincha. ¡Ay, hombre! Y en una canción que le compuso a la Virgencita, le dijo que si lo sacaba de la cárcel de acusaciones que hubo con pruebas, yo no me meto en leyes, que si lo sacaba la Virgencita le construía que es que usted. ¿Sí se acuerdan quién fue ese señor? Ese, muy buenos días, hombre. El que tenga Dios para él. Hermano, a Dios no se compra con eso. A Dios no lo podemos comprar. Usted puede ser ofrendador y hermano, lo que quiera. Eso no es su salvación, es ya su vida, su entender lo que es mayordomía cristiana, bendición en su vida, es parte de lo que es la bendición. Y el que no entiende de mayordomía, en eso no. Y el que ha decidido no ser bendecido por Dios, no entra dentro del proceso de la mayordomía cristiana, que es aprender a manejar mis bienes y entender que como Dios me bendice, pero yo tengo que lo que Dios me bendiga, dar para la obra del Señor. ¿Cierto? Dios no necesita plata, pero Dios tiene una forma de sostener su obra y lo hace a través de estos buenos ofrendadores y diezmadores, pero eso no nos va a salvar. Eso no nos va. Entonces, cuando alguien comete el error, lo debe pagar. Se debe pagar. Muy bien. Pero hay una cosa muy brava, porque la Biblia dice que la paga del pecado, la muerte. Entonces todo pecador se tiene que ir. Muerte, pero la muerte eterna. En una primera instancia infierno y después el infierno será arrojado al lago de fuego azul. Todo pecador se tiene que ir para el infierno. Pregúntale que tiene a su lado, ¿usted ha pecado? ¿Usted ha pecado? ¿Alguna vez ha pecado? Ya le respondieron, levanten la mano el que nunca ha pecado. Tendríamos que tener un bebé aquí. Muy bebé, porque los niños a pequeña edad ya hacen un daño y usted dice, ¿qué hizo? Ñaya.
y con la cosa quebrada y chiquito. Ya tiene conciencia de bien y mal. Ya hay cierta responsabilidad en cierta forma. Dios, para ahí va a orar. Pero realmente todos somos pecadores. Déjeme decirle que la paga de lo que usted ha sido en su vida es el infierno. Usted no merece ir al infierno. Pero cuando usted llega a Jesús, Él hizo algo muy hermoso. Que eso que hizo, que fue la redención que nos dio espacio a algo. Cuando Dios quita, en el Antiguo Testamento tapaba nuestros pecados, ya no habla de imputación, que es arrancar ese pecado que nosotros tenemos. Nosotros somos libres, pero para nosotros no pagar por los pecados que nosotros cometimos, algo tuvo que suceder. ¿Sabe qué tuvo que suceder? Que otra persona muriera por nosotros. Se necesitaba que alguien muriera por nuestros pecados, pero ese que muriera por nuestros pecados tenía que ser alguien que no tuviera pecado. Vámonos para el Antiguo Testamento. ¿Quién del Antiguo Testamento fue impecable? Y Elías no fue arrebatado por su cielo. Y Enoc también. Ay, entonces, se fueron derechitos. ¿En dónde están ellos? En el segundo siglo. En algún lugar fueron levantados de este cielo, pero no es que estén en la presencia de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ellos no han muerto. Se cree que en la tribulación ellos dos van a venir, que son los dos profetas que hablan de Apocalipsis, pues, que ya hablan de escatología bíblica, y tienen que morir para poder, y Dios a través de ellos va a hacer eso. Pero ellos, la Biblia dice que todos somos pecadores, todos. El único que la Biblia dice que no fue, que fue tentado en todo, pero sin pecado, Cristo Jesús. O sea, ya Cristo Jesús, al morir por nosotros, alguien tenía que morir por los pecados de nosotros. ¿Cierto? Y al morir Él por nosotros, entonces el pecado nuestro fue imputado en Él, quitado de nosotros, colocado en Él, y Él muere por nuestros pecados. Tendría que ser así. Y al morir por nuestros pecados, cuando hay una acusación a nosotros, como nosotros ya hemos sido redimidos por Cristo, Cristo se presenta y dice: un momentico, yo morí por Él. Satanás va a decir: hombre, pero es que mire que, ¿cómo es que el nombre? Rodrigo. Pablo. Es que Satanás va a decir: pero es que mire que Pablo es un pecador. Un momentito, yo lo... Venga para acá, Pablo, que usted tiene espacio, que él va a ser nuestro, imagínate, va a ser juez y abogado, que mismo nos va a orar. ¿Usted se imagina donde hoy el presidente de la República de Colombia le diera perdón a toda la gente que está en la cárcel? ¿Qué pasaría? Y sacar a toda la gente de la cárcel, ¿qué pasaría? Pues los que han estado por hurto y no han cambiado, este país entraría en una violencia terrible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una ley, las leyes dicen: hay que cumplir con las penas. Se supone que las cárceles son centros de rehabilitación. Es una suposición muy lejana, porque a veces son como las universidades del crimen, lastimosamente. Eso hay que cambiarlo. Ojalá la iglesia lo lograra hacer en Colombia. Que nosotros sí entráramos allá y pudiéramos hacerlo. Cuando el cristianismo entró a Bellavista estaba horrible. Y entraron grupos como la cárcel, como la Fraternidad Carcelaria de Colombia. Mi papá comenzó su ministerio allá, y cuando él comenzó, eso era horrible, y hubo hombres, entre ellos estuvo el hermano Manuel Castañeda, y Dios utilizó ahí en la cárcel. Ya decían los presos, ¿no? El patio cuarto de Bellavista parece una escuela. Cuando el evangelio empezó, Dios empezó a orar cosas tremendas. Dios puede hacer eso. Amén. Pero aún así, la ley tenía que ser satisfecha. Y hay una condena para cada delito, para que la gente no se salga con la suya. En la Biblia, esa sanción, la Biblia la llama el justo juicio de Dios, o la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Él dice que el que la hace, la paga.
Pero qué lindo que también Dios coloca sustitutos. Bueno, o un sustituto, no sustitutos, perdón. Un sustituto, Cristo Jesús. Amén. Porque si la gente rompe las leyes, entonces la justicia ¿dónde quedaría? ¿Dónde quedaría la credibilidad? En estos días ha habido un problema en redes sociales. ¿Se acuerdan por allá? Una muchacha que le gusta mucho salir por ahí. Pecado, la muchachita esa. Muy alocada. Yo creo que hay gente que le falta. Pobrecita. Pero la cometió y eso tan bruto uno. Haciendo el delito que es que graben. Y yo no sé, pues esos jueces que a veces se tienen en estos países tan raros. No, ella no hizo nada malo, déjenla, no, ni siquiera le iban a sancionar. Pero ¿sabe qué tremendo Dios? Qué tremendo no, la justicia colombiana, eso se movió mucho y ahora sí le van a cobrar, pues no sé de qué manera. Porque una forma puede ser hacer obra social, ¿cierto? O sea, si fuera tan elemental, se podía hacer algo mejor de meter a las personas por allá llenas de resentimiento y rencor, sino, venga, haga algo que va a transformar su... Es mejor, pero bueno, la justicia es la justicia. Pero la justicia se movió y dijo, no, eso no puede ser, porque si no, todos los jóvenes van a salir a destruir. Y todos van a decir, ¿y por qué a ella no la metieron a la casa? Es más, por ahí salían en redes que un señor por allá en el ley se robó, por allá en una de esas madres de cadena se robó como una panela o no sé qué, y a ese sí le metieron como 6 años en la cárcel. Y era para allá comida a los hijos. Está mal hecho, rompieron la ley. Pero tanto el uno como el otro, bien la ley, ya el Estado obrará, ¿cierto? Hay muchas formas de hacerlo. Yo plantearía una forma diferente que la gente cambiara conductualmente su vida. Pero aún así, la justicia es la justicia. Amén. La sanción por lo que alguien comete es la consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Por ejemplo, alguien llega a la iglesia, una joven llega a la iglesia, una mujer, un hombre, y ha tenido una relación ilícita. Y lastimosamente el fruto de la relación ilícita fue un embarazo. Ay, Dios mío, perdóname. Señor, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Y desaparece este bebé. La consecuencia del pecado, así Dios perdona el pecado, queda. Ahí le va a quedar el recuerdito. La gracia de Dios puede cubrir a la persona, pero las consecuencias, todo pecado, bíblicamente todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado que la gente comete tiene consecuencias. Amén. Amén. Gracias a Dios que ese tipo de situaciones trae consecuencias porque los vamos a ver. Si el pecado no trajera consecuencias, usted y yo no hubiéramos venido a la iglesia. Amén. Sí. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Endeudados, enfermos, ¿o no? Amén. Con las consecuencias del pecado, con los muchachitos. Yo conozco mujeres que son buenas mujeres, aunque usted no lo crea así, y que les han engañado 5 hombres y de los 5 hombres tienen hijos. Y alguien dirá, pastor, ¿sí es buena mujer? Sí. Sí, hay mujeres que han sido engañadas. Yo lo he visto, algunos dirán que no, uno lo ve. Tienen las consecuencias de una vida sin principios de Dios, sin orientación, queriendo confiar en alguien, amando, pensando que ese sí iba a ser, y ese no, y vino otro, y ese no. Dios puede obrar, las consecuencias quedaron ahí. Amén. La consecuencia es una advertencia. Amén. Esas cosas van a proteger. La consecuencia de esos pecados protegen. ¿Cómo que protegen? Sí. Lo voy a dar un ejemplo. Yo no sé si usted ha visto que hay gente que a veces le da fiebre. Cuando a alguien le da fiebre, ¿qué es lo primero que hace? Tomarse un antibiótico. Ay, tomate tal cosa. Ay, que esto se le tiene fiebre. Tal. Cuentan que en una de estas temporadas, como las decembrinas, una persona que está desempleada le resultó un empleo. Y imagínense, tanto tiempo desempleado, le resultó un empleo y le empezó a dar fiebre. Entonces la persona empezó a tomar antibióticos para eso. Y resulta que la fiebre
aún con antibióticos, la fiebre, algo que le bajaba la fiebre, mejor dicho, no era antibiótico, sino que le bajaba la sintomatología de la fiebre. Como a los 15 días la persona trabajando así muy fuerte, de día y de noche en un almacén de ventas, se desboronó. Al llegar al centro médico, estaba, mejor dicho, perdió una parte, un miembro de su cuerpo, porque había una inflamación, la fiebre era el síntoma de que había un problema, y ella escondió la sintomatología, pero las consecuencias de la infección creció y le destruyó esa parte, con una gran pérdida, casi muere. Pues el pecado sí puede. Yo puedo esconder, pero hermano, el pecado tarde que temprano sale a la luz. No hay nada, dice la palabra, que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. El pecado trae grandes consecuencias, y por eso cuando hay esto tiene que venir de parte de Dios para que haya una protección. Siempre habrá una luz roja. Mire que cuando uno va, siempre va a aparecer una luz. Uno va en el vehículo, ya hay una luz amarilla. La amarilla dice, ojo, 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 no pase. Hay gente que la pasa en amarillo, le llegó la roja. Y si está en rojo, peor. Amén. Amén. Pero hay gente que le encanta pasar el semáforo en rojo. Iba un señor en un taxi y el taxista diciendo, ay hermano, ay, se pasó el semáforo ese señor. Y dijo, ay, no, es que hay gente que es así. Sí, yo tengo un hermano que es un peligro. ¿Por qué? Cuando yo estoy en rojo, yo pongo cuidado porque él trabaja en Laureles, y cuando iba para Laureles, y cuando yo pongo mucho cuidado porque cuando estoy en rojo paro, a lo mejor es el hermano mío robando el semáforo. Cuando ya iba por Laureles, él paró, estaba en verde, perdón, y él paró y le dijo al otro, no, pero ellos están en rojo. Digo, sí, pero es que esta es la zona donde trabaja mi hermano. Hay gente que tiene ese tipo de cosas, violentas. Es más, en los caminos de Dios hay gente que llega y como no entienden el concepto de limpieza de su vida, que Jesús limpió sus pecados, pero la obra de Cristo es una sola vez y para siempre. Entonces la gente se mantiene robándose el semáforo cuando está para ellos en rojo. Debería tomar freno. Entonces a esos Dios les coloca el tate quieto, porque hay consecuencias de sus actos. Amén. Amén. No crea que porque Dios está callado usted puede seguir pecando. Porque hay gente que dice, ay Dios mío, ay, hermano, yo voy a la iglesia, pero ay, a lo mejor Dios me va a hablar. Y cuando el pastor está predicando, mira a los ojos y la persona es que yo no puedo ver a los ojos. A lo mejor Dios me va a decir. Y si de pronto hay dones espirituales en desarrollo, entonces, ay no, me va a ver, ay, va a ver. Y si el pastor ese día predica un mensaje al pecado, esa persona, uy, ya sabe, ya le contaron. Y a veces Dios es tan tremendo que habla exactamente del pecado y dice, ay, ya sabe. Y hay líderes, ay, ya sabe que fui yo el líder. Así es Dios de lindo, ¿cierto? No podemos esconder delante de Dios. Si usted peca, la Biblia dice que si hemos pecado, gracias a Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y nosotros como iglesia entendemos que Dios nos ha perdonado. Entonces, ¿será que usted y yo no somos capaces de perdonar a un hermano cuando ha fallado? ¿Cierto que sí? Porque es la gracia de Dios que nos ha cubierto y que cubre a quienes están en medio de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que detenernos antes de detener a otra persona. Si no nos detenemos, la penalización va a llegar. La Biblia dice que Dios nos creó. Y a propósito, ¿para qué Dios nos creó a nosotros? ¿Usted sabe para qué nos hizo Dios a nosotros? Hay gente que dice que Dios nos hizo para traernos a esta tierra a sufrir. Ignorancia, sí, señor. ¿A qué nos trajo Dios a esta tierra? Hermana Elvira, ¿a qué nos trajo Dios a esta tierra? ¿A qué? Bíblicamente, ¿para qué nos trajo Dios? Para la alabanza de la gloria de Dios. Por eso los músicos, hermanos, estamos ganados. Pero no es cantando solamente, son mis actos, es mi vida. Amén. Ya los músicos estaban más felices. Bueno,
Realmente el hombre en la tierra, en la naturaleza pecaminosa, hemos violado la ley moral de Dios. Y como hemos violado la ley moral de Dios, tenemos la sanción o tenemos las consecuencias. Y la sanción es muy brava, porque la sanción es la paga del pecado, muerte. Hay un poco de muertos que andan, eso lo dice Romanos 6:23, ¿no? Y un poco de cadáveres que asómense ahora que salen a la calle, hay un poco de cadáveres que van por la calle. Todo el que hay por la calle que no tiene a Cristo es un cadáver. Les voy a decir una cosa, pero no la vayan a decir en la casa que eso es solamente para que usted lo guarde en el corazón. Si usted vive con gente y conversa, son un poco de cadáveres. Están muertos. Entonces usted vive con ojos ópticos, espiritualmente hablando. Ay, que no nos vaya a escuchar un converso familiar desde aquí porque no nos vuelve a dejar venir al culto. Pero son cadáveres, son muertos, no tienen la vida que la vida nos da Dios a través de su palabra y de la redención. Amén. Amén. Por eso hay que denle un aplauso al Señor si se lo va a dar, que se lo puede. Por eso es que usted y yo debemos de ir donde ellos, para que ellos sean transformados, ganados para Dios, haya un cambio en sus vidas. Yo quiero volver a decirles, el amor de Dios nunca cesa. Dicen que el amor después del amor de Dios, el que le sigue ahí a distancia, pero le sigue, el más cercano ahí, es el amor de una mamá. Hermano, yo he visto mamás aguantadoras, eso se la hacen una y mil veces, y ahí está la, que lo diga Andrea, ¿sí o no, Andrea? Ahí está la mamá. Y no solo Andrea, todas. ¿O no? Levante la mano la que no es sufrida, madre sufrida. Levante la mano la primera madre no sufrida. No sufrida. Pues sí, Ángela es una madre en potencia. Dice que no es sufrida. Todavía no, espere, desde el parto va a empezar a sentir. Bueno. Pero el amor de Dios es tan grande que no nos quiere a nosotros separados de él. Ahí le duele. Ahí me gusta una canción que dice: una lágrima de Dios del cielo cayó, ¿cierto? Y que le preguntó que por qué, y él dijo que porque la iglesia está dormida, porque el pueblo de él está lejano de él, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo Dios podría sostener la ley de él? ¿Cómo Dios también podría manifestar el odio? Porque Dios tiene odio. No es como el odio que sienten los seres humanos. Porque cuando hablamos que Dios odia, ¡ay, Dios odia! O sea, Él desecha. Delante de Dios no puede haber pecado. El pecado delante de Dios es destruido. Porque una persona, si no es santa, no puede estar delante de Dios. Es como si apagáramos las luces. La oscuridad es señal del pecado. Y si prendemos la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? ¿A dónde? ¿A dónde se va? ¿Allí o qué? ¿Para la esquina? Muy bien, destruida. La Biblia dice que el que comete pecado se hace. ¿Y qué tal si alguien sin ser redimido de Dios llega hacia el cielo? ¿Qué pasaría? Sería destruido porque la misma, como si lo ilustráramos con la luz, en serio oscuridad, ¡pah! Dios nos ama. Hombre, pero es que todos vamos a ir al cielo, si Dios los ama a todos. Ahí queda destruido ese argumento que traíamos. ¿Por qué? Porque Dios no es el Padre de todos. La Biblia dice que solamente los hijos los hijos de Dios la Biblia dice: al que le recibiere, al que cree, al que recibe la salvación que Jesús da, es un hijo de Dios. El que no recibe la salvación es un hijo del diablo. Ay, pastor, no sea tan duro. No, yo no, eso lo dice la Biblia. Yo quisiera decir que es hijo de Dios. Pero mire que el mismo Jesús les dijo a ellos: ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Y por allá en Apocalipsis 21 sí dice: ¿quiénes son esos que son hijos del diablo? Pues que no alcanzan la salvación. Y dice: los mentirosos, los borrachos. Y cuando habla de borrachos no solamente habla de los borrachos de alcohol, sino de bazuco, marihuana y los adúlteros, los fornicarios. Eso dice la Biblia. Ahora dice: ay, este pastor tan leyendo. No, es la Biblia. El que está en esa condición, Dios quiere salvarlo. No podría, si llega, es destruido. La presencia de Dios lo destruye. Dios no quiere hacer eso. Y ahí es cuando la Biblia dice: de tal manera
de tal. Usted no ha escuchado a las viejitas, alguien impresionaba cuando yo escuchaba a las viejitas. A veces las viejitas dicen que es que, ay, yo amo tanto a Dios. Pues yo, una vez, le pregunté a Elizabeth, ¿cuánto me quieres? Tanto, visitaba la... Dice, amo tanto a Dios. Pero Dios sí, de tal manera, ahí sí podemos tanto, que dio a su Hijo unigénito. Él sí lo puede decir. Amén. El amor de Dios sí es una locura. Amén. Es tan grande que a veces usted odia cuando Dios ama. Por allá los discípulos se enojaron una vez y Señor, mira esa gente. Le pedimos a Dios que mande fuego del cielo. No, ¿cómo le ocurre? Porque era el corazón de ellos. El corazón de nosotros a veces sentimos impaciencia con la gente. Ojalá Dios lo castigara. Muy hermano, tan malo soy yo como él. A mí me pasó una vez, estábamos en el barrio nuestro y un ladrón se robó unas cortinas muy finas por la ventana de la casa que había y lo cogieron a puño, a pata, de todo, y yo me le metí en la mitad y un momentico. ¿Qué pasó, don César? Yo manejaba su acreditación. No, ¿qué le van a hacer a él por el muchacho? Esto es un ratón femenino de 4 patas. Uno ve en Facebook que un hermano cristiano ve que cogen oiga, gente cristiana en el Facebook y alguien lo cogieron robando y dice el hermano en la fe, ojalá y le den duro a esa persona. El hermano, Dios mío, diga, no le hagan nada. Pues que si tienen que ir a pagar el daño, pues que lo paguen, pero no hagan nada. Por Dios, es el amor de Dios en nosotros. ¿Qué tipo de amor de Dios tenemos nosotros? Y yo les dije, no, ustedes agárrenme a mí. No, los vecinos, pero ¿cómo le vamos a dar a usted si usted es un señor? Y yo, Señor, hoy. Ustedes que no me conocieron antes de tener al Señor. Y aún si me separara de los brazos de Dios, y ese Señor no es tan Señor. ¿Cómo así? No, déjenmelo. Y yo tenía esa acreditación a la media cuadra, déjenmelo ya para hacer acreditación, a ver yo qué hago por él. Bueno, Dios, ¿qué hace por él? Yo lo único que podía es llevarlo y hablarle al Señor. Y me lo dejaron llevar para el centro. Claro, a la media hora me voló. Pero hice la parte. Amén. El amor de Dios se le reflejó y a lo mejor después el Señor con esa experiencia lo trae a sus caminos. Sea un instrumento de Dios. Porque cuando hablamos de eso estamos hablando de el amor de Dios. El ser humano normalmente no quiere a Dios. Algunos de nosotros aquí pinchados decimos, ay, cuando yo busqué a Dios, usted nunca buscó a Dios. Dios le colocó una situación tan dura que lo trajo a la iglesia. Amén. Una economía, una quiebra, lo dejó el amor que usted tenía, la situación de los hijos, la situación económica, yo no sé, y terminó en una iglesia. Amén. El amor de Dios le cubrió a usted, no fue el hombre, fue Dios. Y Dios nos mostró a nosotros la necesidad de Dios para nosotros subsistir y salir adelante. Y en esa situación, Dios nos mostró que nos amaba, que quería transformarnos y que quería traernos a Él. Ojo, porque aunque Dios ha mostrado eso, yo he notado que los seres humanos interpretamos mal el amor de Dios. Hay varias posiciones. La tradición, ¿cierto?, de la que nosotros venimos, el catolicismo, nos mostró algo terrible, y era que Dios estaba enojado, furioso, y casi que nos pintaban a un Dios con un garrote al lado, y el que maneje mal, ¡pah! ¿A usted le está yendo mal? Sí, ¡ay, Dios está bravo con usted! Es que aún en el Evangelio uno le dice a la gente, ¡ay, mijito, son los caminos de Dios! Garrote le va a dar Dios. Dios no le quiere dar garrote. La consecuencia del pecado a la persona, Dios está intentando no dar garrote, no quiere. Pero la paga del pecado, no dice en Juan 3 que Él no vino a condenar al mundo, pero aunque no vino a condenar al mundo, el que no ha creído en la salvación que dio ya fue condenado. No es la intención de Dios. La intención de Dios es transformar las vidas, cambiar las vidas. El amor de Dios nunca va a cesar. La única que alcanzar a una persona es que la persona muera en pecado y no se haya dejado alcanzar del amor de Dios.
pero siempre el amor de Dios va a estar ahí. Amén. Ahora, la otra es que los seres humanos, en ese error del amor de Dios, pensamos que a Dios lo compramos con regalos. Entonces, ahí es donde la gente da. Los mafiosos, los narcotraficantes que tuvimos en Colombia, intentaron apaciguar la ley de Dios, el amor de Dios, pagando. Por allá uno aquí en Medellín regaló un barrio y la gente todavía ese barrio tiene otro nombre. Y pregunte usted por ese nombre y nadie sabe el nombre del barrio. Pero si usted menciona a don P.E. Ay, el barrio de P.E. Y ahí también iglesia de P.E. Ay, imagino una iglesia de Pablo Escobar. Ay, Dios mío. Qué maldición. Ah, lo dije. Pero por eso ya es como un chiste que la iglesia de San Judas Tadeo por allá en el 12 de octubre y es el santo que es el patrono de los que narcotrafican era, y entonces que se fue y había un tipo ahí, ay, San Judas Mercadito, pero este no me va a dejar porque esta gente mafiosa iban y daban grandes ofrendas y le ofrecían una ofrenda a Judas que para que llegara la carga del narcotráfico a Estados Unidos. Y de un momento a otro dijo, ay, San Judas, necesito 10,000 pesos para el diario en esa época. Y entonces llegó el señor narcotraficante y le dice, 10,000, teneme estos 10,000 para que no me lo entretengas. Y ya paso de la pedirle a supuestamente a Judas para que le hiciera el cabellito, ese trabajito. Eso es el ser humano. El ser humano, yo he visto que hay gente que viene al culto, pastor, viene al culto, ¿por qué? Porque necesito algo de Dios. ¿Cómo así? ¿Usted qué pensó? Que usted negocia con Dios. Con Dios no se negocia así. ¿Sabe cuál es el negocio con Dios? Entregarle todo y Él nos da todo. Dame, hijo mío, bueno, dame tu corazón. Lo único que yo le puedo dar a Dios, dígame usted qué tiene para darle a Dios. El Salmo 50 dice, ¿qué tienes tú para darme? Si yo soy dueño de todos los animales, me puedes dar sacrificio, no me puedes dar nada. ¿Qué tenemos para darle a Dios? ¿Este mecho de vida que tenemos? ¿O será que Dios se ganó la lotería cuando llegamos al Señor? ¿Ah? Qué pecado, qué engaño que le pegamos. Le entregamos la vida nuestra a Él. Ay, esa vida nuestra tan importante, tan elevada. Tan lindo Dios recibimos la vida de nosotros somos, ¿cierto? Limosna de vida que teníamos, pero en las manos de Dios en la potencia y hoy somos hijos de Dios. No se considere menos, somos hijos de Dios, pero llegamos a Él siendo nada. ¡Qué bendición! Entonces, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, el amor de Dios hacia nosotros se restaura. Y Él, esos requisitos legales de Dios, nos complace y es una bendición. Amén. La ira de Dios habla de esa posición de Dios frente al pecado, la injusticia que tenemos los seres humanos. Y yo quiero decir una cosa: el propósito principal de la expiación que Dios nos dio o nos da a nosotros no es rescatar las almas del pecado, del infierno, no. Es restaurar una relación con Dios. Es acercarnos a Dios. La Biblia dice que Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19. Ahora, ¿qué habíamos perdido nosotros en el huerto del Edén? ¿Qué se perdió de Adán? Mi relación con Dios. Perdimos la relación con Dios. Ahí es donde podemos hablar del balance entre lo que es la misericordia y la justicia de Dios. Sí. ¿Cómo Dios puede mantener la justicia hoy con nosotros? Cuando todos nosotros hemos infringido la ley de Dios, viene un castigo. Pero cuando alguien asumió nuestro pecado y cuando nuestro pecado fue quitado de nosotros, ha surgido algo de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso de Dios? La gracia.
Amén. ¿Qué es la gracia de Dios? La mejor traducción de gracia es regalo. No nos lo merecemos, pero Dios nos lo da y no nos lo saca en cara. Porque a veces, yo no sé si usted lo ha pasado o usted lo ha hecho con otros ojos. Si usted le ha colaborado a alguien y usted le dice hacia alguien, no se lo merece. O sea, tengan que no se lo merece. Es más, paga uno más caro el almuerzo, ¿cierto? Es mejor que le digan más de 6.000 pesos. Dios nunca lo va a sacar en cara. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y lo tremendo es que si la persona no recibe el castigo por el pecado, no sería justicia. Jesús por eso fue a la cruz. Por eso esos golpes, ese maltrato físico. Él recibió el pecado. En la cruz Él se hizo pecado por nosotros. Su pecado lo llevó en la cruz. Entonces cuando uno ve a Jesús en la cruz, ve el pecado de robo, odio, resentimiento, adulterio, homicidio. Allá en la cruz del Calvario fue llevado el pecado, cualquiera que sea, de la humanidad. Qué bueno que encontramos o que Dios dio un sustituto, alguien que muriera por nuestro pecado. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pecaba, y por el pecado del pueblo de Israel, ¿sabe quién tenía que morir? Cada persona tenía que traer, o familia tenía que traer un sacrificio, macho cabrío, cada año, porque cubría el pecado, no limpiaba. Pero por allá en Hebreos dice que después de aquellos días, dice Dios, Él colocaría las leyes a través del sacrificio de Cristo. También vendría la ley de Dios a nuestro corazón, lo describiría en nuestra mente, porque sería la liberación del pecado que Dios nos da a través de la obra de Cristo Jesús. Dios a través de Jesús se dio a sí mismo. Cristo muere, uno, como sustituto de nosotros, restaurar la relación que teníamos rota para con Dios. 3, para declarar esa justicia de Dios. Ay, tan lindo Dios, hermanos. Amén. Amén. También para revelar la gravedad del pecado y para satisfacer un requisito que era legal. La obra de Cristo es tan linda. A veces pisoteamos la sangre de Cristo. Después de tanto que Dios ha hecho con nosotros jugar con Dios. ¿Usted ha jugado con Dios alguna vez? ¿Ha vuelto al pecado después de que el Señor le ha libertado? Hay gente que no ha sido redimida del pecado. Usted no ha visto la gente. Ahora viene diciembre. Yo recuerdo que los 31 de diciembre mi papá hacía promesas. Un 31 de diciembre mi papá le dijo a mi mamá: Fabiola, en 6 meses no vuelvo a beber. En 6 meses mi hijo, sí, ay, que había que ya era un alcohólico. A las 7 de la mañana ya tenía el primer, él decía guarilaque, el primer paciente ahí en la mesa. 6 meses. Al segundo día llegó. No, pero no dijiste que 6 meses no ibas a ver, por eso, un día sí, un día no. Un día sí. La disculpa, no pudo. Pero el día que Cristo llegó al corazón de mi papá, mi mamá esperaba que él se emborrachara el otro día, no me emborrachó. A la semana no me emborrachó, al mes no me emborrachó, al año no me emborrachó, y a los 17 años mi mamá se convirtió a Cristo. Esperó 17 años que volviera otra vez a Dios. Cambió a mi papá. Dios tiene todo el poder para transformar. Es más, tal vez nosotros hoy estamos aquí, pero hay ciertas situaciones porque no hemos entendido el concepto de expiación. Algunos todavía se sienten muy pecadores. ¿Cuántos se sienten hoy muy pecadores? Bien. Todos. Pero ¿cuántos de nosotros, al entender la obra de Dios, nos acercamos a Él? Amén. Pero tal vez alguien dice: no, yo todavía necesito experimentar. ¿Alguien cree que necesita experimentar el amor de Dios en su vida? O sea, ¿no ha entendido cómo acercarse a Él y quisiera hacerlo en su vida? Amén. Si esa es la situación, ¿por qué no en su corazón piensa y le dice al Señor: Señor, necesito
Muéstrame cómo acercarme cada día. La semana entrante vamos a hablar de eso. Muéstrame, Señor, cómo morir a mi pecado cada día. Cómo entender eso que ya hiciste. Habla nuestro corazón. Señor, hoy estamos agradecidísimos por la obra en la cruz del Calvario. Tú eres nuestro tesoro. Rompe toda atadura al pecado. Limpia nuestras vidas. Síguete glorificando, Dios, y exaltándote. Gracias por esta noche tan especial. Permite que cada día conozcamos más y crezcamos más en la fe. Te adoramos, exaltamos, glorificamos y damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros le damos un aplauso al Señor bien especial. Recuerden, mis amados hermanos, ojalá el domingo traigamos visitas. Los hermanos, ¿a qué horas comenzamos el próximo domingo? 6 de la mañana. Uy, qué gente tan madrugadora, ¿sí? 6 de la mañana, a las 9 tenemos el Instituto Bíblico, pero tenemos 3 horas. Este domingo vamos a clamar todos juntos. Amén. Venga dispuesto a clamar. ¿Cuántos van a venir dispuestos a clamar? Venga, yo veo manos. ¿Cuántos están dispuestos a clamar? El domingo les voy a decir por qué. Levanten la mano a todos los que están dispuestos a clamar. Ay, bajaron las manos. No, vamos a darle. Vamos a darle porque el domingo va a ser un día de mucha victoria. Dios les bendiga a todos. Amén.